Bueno, antes que nada, antes que empecemos, quería agradecer a Lika por este espacio y al Náutico San Isidro, que es el coorganizador de estas charlas que llamamos Tercer Camino del Navegante, a los coordinadores que ponen mucho empeño en hacer esto. Es un trabajo bastante largo organizar estas charlas y la verdad que muchas gracias, y por supuesto a Germán, que tan gentilmente nos cedió su tiempo. La verdad que ya hay 830 personas conectadas. Espero que no me agarre pánico escénico, ni a vos, Germán, supongo que no, pero a mí puede ser que sí. Bueno, la idea de la charla es un poco repasar la historia de Germán, no solo su lado diseñador, sino también su lado como navegante. Yo voy a hacerle algunas preguntas a lo largo de toda la charla, y bueno, igual Germán va a ir contando su historia. En algún momento voy a pedirle a algunas de las personas que están conectadas si quiere completar alguna anécdota o hacer alguna pregunta, y después abrimos un espacio de preguntas, y no sé si, bueno, creo que eso es un poco todo. Así que, Germán, ¿estás ahí? Estoy acá, sí. Atento. Bueno, estás atento. ¿Qué tal, Bueno, Sofía? todo bien, todo muy bien, por suerte. A ver, creo que lo primero que quería hacer, medio para orientar la charla, es, encontré este artículo que me pasó Selmira, tu hija, con estas fotos, que presenta un poco una dialidad que es un poco a donde a mí me gustaría llevar la charla, que es el Germán navegante y el Germán creador. Dos cosas que a vos te definen como persona. Sí, bueno, siempre he tenido una pasión por la navegación y a raíz de eso me he orientado mi vida hacia el diseño, que era otra de mis intereses desde chico, un poco heredado del viejo, con quien empecé a navegar y a diseñar desde muy chico. Estas fotos no me acuerdo de cuándo son, pero se ve que hace unos cuantos años, cuando tenía pelo oscuro. Empecé muy chico en el náutico, corriendo. Mis primeras regatas fueron en Batitú, era un barquito que tenía el club como escuela. Y mi primera regata, ahí la gané, creo que le gané a Pipo Dates, que era el campeón de ese momento y estaba retirando. Y bueno, seguí después navegando toda clase de barcos, en las yolas del náutico. Después empecé a correr en Lightning con los Bader, algunos barcos en Náutico Olivos. Una vez corrí una semana de Olivos en Star con un amigo del colegio. Habían venido una cantidad de campeones del mundo, de Cuba y de Estados Unidos, y yo corría en un barco de este chico Alderete, Tito Alderete, que se llamaba Pejerrey y tenía velas de algodón, y todos nos miraban con bastante lástima. Pero eso no era nada. Cuando empezó a llover sacó un paraguas. Así que era bastante inusual y la gente me miraba como el hijo de Germán Frers, que corría con paraguas. En fin, pues he corrido en barcos, en dragones, como tripulante, 5 metros. En dragones corría con el ingeniero Bader, y en 5 metros con Suizo Bollenbeider, junto con Pepe, mi hermano. Y bueno, después fui creciendo a los barcos más grandes, corriendo con papá en el Fiord IV. Y siempre me gustó tripular. Creo que descubrí de chico que si me movía en el barco y y me ocupaba de las velas y de todas las cosas del barco, no me mareaba. Y eso me ayudó a... Ahí la lavandería esa con Mary.
¿Qué lavandería? Teléfono María José. Sí. Perdón, Germán, hay gente que entra a la sala y con el micrófono encendido y entonces dificulta escuchar. Les pedimos nuevamente a todos, por favor, que apaguen los micrófonos. Gracias. Eh, Y las cámaras, por favor. Aquí en esta foto estamos en el Fior Cuarto con papá, que estaba amarrado al náutico, y los Batitús, que en la bahía de la salida del club. En ese momento tenía mucho más agua. Y eran ocho barcos, son regatas bastante reñidas, divertidas. Creo que fui campeón durante 2 años de una copa que llamaba Walsall Matilda, que había sido ganada por un visitante australiano. Y bueno, como te decía antes, de ahí pasé yo a las grumetes. Teníamos un grumete llamado Tonina, que después pasó a ser parte del náutico. Esto que vemos acá, a la derecha, es un plano del Mirage, que fue mi primer diseño. ¿Y en qué momento pasaste de navegar? O sea, este barco lo diseñaste, entiendo que cuando eras muy chico. Sí, tenía 17 años, creo. Y vino un hijo de un amigo americano de papá, que había estado en Estados Unidos, y vino a mostrarnos un material nuevo, que era fibra de vidrio, fiberglass, y quería hacer un barco. Y papá no le tenía mucha confianza a este chico, a Matt Leonard. Y le dijo, bueno, mira, el barco que te lo dibuje Germán. Y yo hice un barco como a mí me gustaba en ese momento, que fue un poco lo que hice después en el resto de mi vida, que es un barco de cubierta rasa, con unas bordas redondeadas. Estaba construido de madera de timbó, para hacerlo más liviano, y todo recubierto de fibra de vidrio por adentro y por afuera. Y con Spud Leonard hicimos un arreglo que nosotros íbamos a trabajar en el barco con Pepe, y él nos daba 1/3 de la propiedad. El barco lo estaba haciendo en San Isidro, y para trabajar teníamos que hacernos la rabona al colegio. Y Spud le iba y le contaba a papá que nos habíamos hecho la rabona, entonces no sabíamos qué hacer. Después probamos de ir uno a trabajar y el otro al colegio, y también le contaba. Entonces la sociedad cayó, fue un fracaso al final, pero el barco se construyó, y por suerte lo compró un amigo nuestro, Santiago Suberbuller, con el cual corrimos una cantidad de regatas acá en el río, muchas de ellas. Y eso me llevó al barco de al lado, que Villa Escalada, que estaba en el astillero del Náutico San Isidro, decidió hacer 2 barcos para vender, y me pidió que haga 2 Mirage más convencionales, con una construcción en madera, con el Sajita, y el otro se llamaba Lisa, creo. Había un carpintero muy gritón en el Náutico, y cuando hacíamos el trazado me gritaba todo el tiempo: mirá, pibe, esto es así, ¿te das cuenta? ¿Entendés? Y yo era bastante tímido, todavía soy tímido. Y bueno, más o menos fue saliendo, el barco salió bastante parecido a los planos, y el Sajita todavía lo vemos acá. El Lisa corre en Europa, en la flota de clásicos. Cada tanto lo veo por allá también. Y después de estas primeras dibujos que hiciste acá, te fuiste a estudiar, te fuiste a trabajar a Estados Unidos, ¿no? ¿Y sí, cómo fue un poco eso? Tenía una novia acá, que todavía la tengo, y me mandó a la Facultad de Ingeniería. Fui a la catedral ahí en Las Heras para hacer el ingreso, y estaba lleno de gente, no se oía lo que decía el director, el profesor. Bueno, fui 2 días y dije, esto no es para mí. Me tomé un taxi y me fui a casa.
y estaba interesado en diseño, y cuando llegué a casa encontré una carta de Rod Stephens que le escribía a papá, que había oído de unos señores americanos que vinieron a correr la regata Río, que yo estaba diseñando y que me habían conocido, y Rod Stephens, que para mí era un héroe en esa época, de chico, y siempre fue, me invitaba, le pedía a papá que me mande a hacer un stage en New York. Y me fui para allá en el año 65. Apenas se casó mi hermana, salí para allá y fueron 3 años maravillosos de aprender a trabajar en New York, de aprender el negocio del diseño, de vivir New York en una de sus mejores épocas, de divertirme, de tener libertad, liberarme de la familia y aprender a hacer experiencias de todo tipo, conocer gente. En fin, fueron 3 años maravillosos, en el cual creo que hice bastante buen trabajo, por lo menos es lo que me dicen ahora ellos mismos, o me decían. Es un poco de lo que habla ese artículo, que recupera un poco tus trabajos con Sparkman and Stephens. Y bueno, cuando volviste acá, de golpe empezaste a diseñar barcos que es más, el de arriba creo que es el matrero, ¿no? El de esta nota. El de arriba es el matrero, sí. Estuve en Estados Unidos, me casé, tuve 2 hijos y hice 4 diseños desde mi casa, pero la vida se hizo muy difícil en New York. No teníamos, yo había perdido toda la libertad para salir, había que quedarse en casa con los chicos, el trabajo llevaba mucho tiempo, y volví a Buenos Aires en el año 70 y tuve la suerte de que Stanislao Kokurek me pidiese un proyecto, que fue el matrero, al cual yo le dediqué toda mi alma, y me rompí el alma para hacer. Papá me decía, pero ¿cómo pudiste firmar un contrato con fecha de entrega? ¿Cómo vas a ver si vas a estar inspirado o qué? Me decía, es un contrato leonino, yo había firmado un contrato con fechas de entrega. Bueno, me costó cumplirlo, pero lo hicimos, el barco se hizo acá, fuimos a correr Europa y llamó mucho la atención. Tuvimos la mala suerte de romper el mástil en una de las regatas en Caos, porque por errores míos seguramente, había tirado al agua unas barras en Francia que habían venido para reemplazar las que habíamos cortado acá, porque no había un error de largo, en fin. Total que rompimos el mástil, pero hicimos un buen papel y el barco le gustó mucho a mucha gente. Este es el Recluta 3, que fue para Daniel Cup siguiente, que fue un barco muy importante en mi carrera, llamó mucho la atención, era un concepto totalmente nuevo que en el fondo el iniciador de todo esto fue Daniel Tedín, que se le ocurrió hacer un interior donde toda la gente pueda dormir en el mismo lugar que ocupaba en cubierta, así que el barco no tenía diferencias de trim cuando navegaba, porque la gente no variaba de pesos. En los barcos anteriores la gente se iba abajo a dormir, porque en esa época se dormía en regatas y iban para adelante, y el barco cambiaba de asiento y la performance no era tal. En fin, aquí estamos corriendo en Caos, con Carlos Corna, que era el dueño, está Daniel Tedín, Martina Chaval, Hugo Chaval, el gordo Vaquerizas, el navegador, que era nuestro representante en Inglaterra, Alan Morgan, y creo que está Pepe, el pintor también, y Toto Ferrero en la proa, haciendo la proa. Ahí quedamos el que timonea sos vos. Sí, yo estoy el que timonea sos vos en esa foto. Sí, timoneaba mientras fumaba en esa época. Tengo muchas fotos del Recluta porque, bueno, nada, es una historia que la tengo bastante sabida, entonces. El proyecto del Recluta, el barco fue 100% construido acá y fue construido en tiempo récord prácticamente.
creo que, no sé si querés contar un poco más de eso. Sí, el barco lo fue hecho por Sarmiento, y que era un personaje muy, muy particular, un español de pura cepa. Bueno, lo hizo como hacía él, lo hacía rápido, no demasiado refinado, pero el barco era liviano, fuerte. Lo terminamos en Holanda. Aquí prácticamente no pudimos navegar, no teníamos aparejo, así que fue directo a Breskens. En Breskens hubo que armarlo. Yo tenía que hacer de director de orquesta, tenía todos los tripulantes que estaban trabajando a bordo de carpinteros, de instaladores, de un poco de todo. El barco estaba en un estado bastante primitivo y fue muy divertido y muy estimulante. Éramos una banda de amigos llenos de iniciativas y de energías, y se hizo una cosa. Corríamos con la camiseta de tigre y teníamos una mascota, el tigre, y cantábamos en las regatas Dale Tigre antes de salir, teníamos una marcha. Y bueno, son esas cosas que se arman y que son fantásticas, porque era una sinergia de esfuerzos y diversión y buenas regatas, muy buenas regatas. Y la Admiral, esa con la Fastnet, esa fue como la que fue como un breakthrough para vos en Europa, como que ahí fue cuando de golpe te empezaron a pedir más diseños. ¿Cómo fue eso? Sí, este año, en el año 73, la Admiral Cup del 73, había otro barco brasilero, Bogotú, construido en Estados Unidos, que era muy lindo, con color de aluminio, que ya también llamó mucho la atención. Y hicimos mucha roncha en caos, entre los brasileros con sus batucadas, que cambió totalmente el ambiente, y las fiestas a bordo del Recluta. Bueno, nos hicimos bastante conocidos. En el Recluta había un americano que nos protestaba porque decía que éramos demasiado rápidos, el dueño del Carisma. Decía, I protest you. Digo, ¿pero por qué protesto? Well, I protest you. Y después Por las dudas. ¿Eh? Por las dudas. Por las dudas. Ahí timoneando otro gemelo al Recluta que nos pidió Ted Turner. Eso te iba a decir, me dijeron que Ted Turner te había pedido un gemelo al Recluta igual, o sea... Sí. En realidad que se lo pidió al Gordo Cornan, porque era el que tenía el contacto con Sarmiento, pero Cornan no tenía patente de astillero. Yo había hecho un astillero aquí con Civils, con el Chivo Civils, apenas llegué de Estados Unidos, que se llamaba FIC, y firmé el contrato. Y la verdad que me olvidé del contrato. Yo pensé que el barco estaba en marcha y funcionando bien, y no fui nunca a verlo, hasta que un día llegó un amigo mío de Estados Unidos a buscarlo. Y fui a verlo y no había mucho del barco. Me llamó Ted Turner. Hermano, you're a friend, sos mi amigo, ¿cómo puede ser? Y qué sé yo. Bueno, ahí que nos pusimos todos, nos dedicamos todos a terminar el barco, que se terminó en 2 semanas, pero en 3 semanas, y se embarcó a Estados Unidos sin terminar, pero lo suficiente como para poder correr el Southern Circuit de ese mismo año. De ahí nació el nombre de Mañana Boat Works, puesto por Ted Turner. Bueno, estuve en la Admiral Cup del 75 y todavía ando por ahí. Este barco que está aquí, bueno, Scaramouche fue en el año 74, ganó la regata Bermudas, después del 73 en Inglaterra. Fuimos a correr Bermudas 74 con el Recluta, y nos ganó el Scaramouche y nosotros salimos segundos por un error de navegación. Pero bueno, ahí ya la cosa estaba más lanzada
y empezaron a llover las órdenes. Yo había organizado un estudio acá que fue creciendo. Todavía tengo gente que trabaja conmigo, que estaba de esa época, Néstor Furcade, Kio, que es un gran dibujante, y Leopoldo Murcho, que lamentablemente se murió, que me acompañó, los dos me acompañaron después a Italia, más adelante, en el 88, para el programa de la Copa América. Este barco es el Acadia, que ya es muy posterior, se construyó en el año 78, creo, y también Fue ganó. Boat of the Year, ¿no? ¿Cómo? Lo eligió Boat of the Year, creo que en Estados Unidos. Sí, sí, ganó el Southern Circuit, ganó la regata Bermudas, y después en la selección, no lo fue elegido para Estados Unidos, para el equipo del Admiral Cup americano por una serie de políticas, y entonces el dueño nos ofreció correr por Argentina, y corrimos el Admiral Cup ese año, el año 79, con el Acadia, con una tripulación que era mitad argentina y mitad americana. Estaba Marcelo Garbarella, Torkel Borgström, Johnny McCall, y bueno, algunos otros más. Mieres. O sea que con ese barco corriste la Fastnet del 79, ¿no? Con este barco corrimos la Fastnet del 79, que fue la famosa de la tormenta. Y en esa época estaba prohibido el uso de electrónicos y comunicaciones en los barcos por una cuestión de mantener la tradición. Habían prohibido toda la ayuda electrónica. Y largamos la Fastnet ya con bastante malos presagios de tiempo, de mal tiempo, y a medida que nos íbamos arrimando a la costa de Irlanda, se fue poniendo peor. Cuando llegamos cerca de la costa, teníamos un navegador inglés que tenía un jopo muy largo, se volaba con el viento y trataba de ubicarnos con el radiogoniómetro, que era la única ayuda que teníamos, hasta que apareció la Fastnet, ya la habíamos pasado, apareció atrás y a sotavento, y ya para entonces las condiciones eran un pandemonio, había barcos de todo tipo, había un mar altísimo, muy encrespado, mucho viento. Viramos el faro y volvimos, y a la mañana, yo casi creo que fue una de las pocas veces que tuve un poco de miedo en el barco, porque las olas eran tan altas y tan empinadas que había momentos que tomaba velocidad, llegábamos a hacer 14 nudos, arranca abajo, y después cuando llegabas no tenías ningún control, y el barco iba, bueno, prácticamente sin vela, teníamos un tormentín, tuvimos que arriar la mayor de capa. Total que pasamos, el viento fue calmando a la noche, empezamos a izar Spinnaker, y que yo llegamos primeros de la Admiral Cup a Plymouth, y empezamos a festejar la regata, y vinieron a decirnos, miren muchachos, por favor, no festejen, porque ha habido un drama acá, se ha perdido una cantidad de gente y de barcos. Ya la historia de la Fastnet fue conocida. Fue un momento difícil, uno de los tantos. Bueno, y acá pasamos... Acá, este es el Flyer que ganó la regata alrededor del mundo del año 81-82. El Flyer fue pedido sin que yo supiese. En ese momento empezaron la época de los maxis, y había hecho un maxi del Bumblebee para Australia, y enseguida me encargaron, el maestro von Karajan, el director de orquesta, me encargó otro barco para él, el Lizara, y Connie Barry Schotten, que era el dueño del Flyer, fue a ver el astillero, vio la Lizara de von Karajan y le pidió un barco para correr para correr la regata alrededor del mundo. Y yo no tenía en ese entonces, muchos datos, había hecho
3 barcos que estaban prácticamente sin terminar. Y bueno, tuvimos que hacer un esfuerzo para adaptarlo a la regata alrededor del mundo. En esa época la gente corría de otra manera, eran más amateurs, no había tanto profesional, por más que la tripulación del Fly era prácticamente profesional, dirigida por Connie. Estuvo acá en Mar del Plata, fue el año que papá consiguió que la regata alrededor del mundo llegase a Mar del Plata, y largaron poco antes de que empiece la Guerra de las Malvinas. Los ingleses ya sabían que había un ataque en vistas, y la regata era acompañada por un buque inglés, que le dijeron a papá: sí, pronto vamos a tener visitantes por acá cerca, qué sé yo. Bueno, la regata terminó, yo no pude ir a la llegada por problemas de viajes, pero estuve en Inglaterra en esa época y con otros proyectos, otro encarga de otro maxi de Mr. Whitehouse, que estaba en el Foreign Office inglés, y me llamó para que vaya. Tenía que empezar el barco al astillero, me llamó para que vaya, y yo digo: pero ¿cómo voy a ir si estamos en conflicto? No, vamos, vení para acá, y qué sé yo. Total que me tomé un avión y llegué a Londres, y me dijeron: bueno, este es tu día de suerte porque sos el último en entrar en Inglaterra sin visa, y qué sé yo. Y ahí vi todos los preparativos que estaban haciendo los ingleses para la guerra en Southampton, preparando barcos y armamentos y tales. El Flyer ganó en real y en corregido. Bueno, en ese momento la Vuelta al Mundo era en tipo corregido, ¿no? Sí, ganó en real y corregido. Y eso fue como la primera vez que pasaba, según lo que tengo entendido. Sí, no había pasado. Había habido barcos que habían terminado primero en tipo real y otros en tiempo corregido. Y ahora... En el año 79, este es un Swan, Sí. un Swan 46. En el año 79, en el Admiral Cup además de la Acadia, había otro barco, el Blizzard, un casi gemelo, que ganó las regatas internas del Admiral Cup, tuvo mucho éxito, y yo había tenido algunos contactos con el astillero Nautor, pero ese año decidieron, después del desastre de la Fastnet, con el cual varios de los barcos que había hecho Ron Holland perdieron el timón y fueron abandonados, decidieron que iban a hacer un barco más marino, y me llamaron para hacer el Swan 51 como réplica del Blizzard. Fue mi primer barco en Nautor en el año 80, y todavía sigo trabajando para Nautor. Tuve la exclusividad por muchos años y todavía tengo para cierta gama de la producción. Fue una cuenta siempre muy importante. El primer barco fue el Swan 51, después este Swan 46, que fue una competencia dentro de la compañía entre los dibujantes que tenían en ese momento, que eran Stephens y Ron Holland. Y yo gané la competencia. El barco este 46, se construyeron 108 de ellos, y todavía son muy apreciados. Es realmente uno de mis proyectos. ¿Cuál es tu Swan preferido? Es difícil decir cuál es el preferido. Creo que hoy día los últimos. La verdad es que los últimos barcos están saliendo muy bien. Hay 65 y un 78 y un 48 que hemos hecho ahora, que se han vendido 30 en un año, 30 y pico. Ese es el año pasado, ¿no? El año pasado, sí. Estudié un montón, no sé si te diste cuenta. ¿Eh? Estudié un montón. Sí, ya veo.
Muy bien. Sí, te debe haber ayudado Selmira. Sí, sí, la tengo, la tuve apuntadora. Así que nada, bueno, para que después del Swan, bueno, medio que estamos entrando en los 80s, ahí fue una época, esto lo puse porque tuviste un par de clientes así como famosos, o sea, este es el rey Juan Carlos. Sí. ¿Tenés alguna anécdota con alguno de tus clientes que valga la pena contar? O... Juan Carlos, el rey de España, bueno, yo lo conocí antes, cuando fuimos a correr la Copa del Rey en el año 65 o 66, no me acuerdo, con el Moro de Venecia 1, que era un barco de madera que había hecho para Raúl Gardini, un gran amigo italiano, y ahí la familia real estaba en Palma de vacaciones y vino vino el rey a visitarnos al barco y había una cantidad de jóvenes italianos y lo recibieron el más viejo, Angelo, decía, maestà, maestà. Entonces, y los tripulantes estaban durmiendo la siesta, no sé qué. Había uno, dice, levantate, levantate que está el rey. ¡Va fangulo el rey! Le gritó. Y el italiano, pero fue muy simpático. Comimos con ellos, con la reina, con la ex reina de Grecia y con su primo, el ex rey de Grecia, en fin, toda la realeza española. Y después, cuando fue hora de hacerse un barco, le hice dos barcos, 2,45 pies, el Bribón cuarto y quinto. Y todavía lo veo cada tanto, generalmente en Saint-Tropez, viene a visitarnos. Y bueno, uno de los personajes de los tantos que he conocido que he admirado y sigo admirando a pesar de los traspiés que han tenido algunos. Y hablando del Moro, vamos a pasar al otro Moro. ¿Cómo fue un poco cómo fue el sindicato ese? ¿Cómo llegaron a el Moro de Venecia a correr la Louis Vuitton y después ganarla y correr la Copa América? Y bueno, nada, un poco eso. ¿Cómo fue? O sea, sé que el Moro fue el primer clase Copa América que votaron, ¿no? Porque esa es la primera Copa América donde la clase Copa América reemplazaba y pasaba a ser la Sí, clase. tenía el número 1 hace Bueno, Raúl Gardini fue un personaje importantísimo en mi vida, adorable, una gran persona, muy aventurero tal vez, muy transgresor, muy artista y le encantaba la vela. El primer Moro de Venecia, que todavía vemos ahora corriendo en clásicos, fue un 68 pies que hicimos en Rimini, en Italia, de madera. Después hubo dos más. Con el Moro 3 ganamos el campeonato de Maxis en San Francisco en el año 88. Y ahí mismo decidió desafiar por la Copa América. Ni me preguntó si yo quería diseñar el barco o no, yo tampoco tenía ninguna duda de que lo quería hacer. Pero significaba un cambio importante en mi vida. Me tuve que mudar a Italia con hijas recién nacidas, una hija recién nacida, Selmira, y llevar un equipo. Ahí fuimos con Leopoldo Murcho y Guido Furcade, nos llamaban los gauchos, y como todos estos proyectos, siempre como si fuese un país, y en estos proyectos hay mucho dinero dando vuelta, hay también mucha política. Y yo tuve que dedicarme más a la política que al diseño de barcos durante mucho tiempo, luchando por hacer lo que yo quería y por mantener el lugar ahí. Por suerte tenía el apoyo de Gardini, era 100% leal. Y este fue el primer barco
tuvo que ser hecho en poco tiempo. Se hizo un astillero que era tecnológicamente uno de los más avanzados, con la plata de Monteison, que era una compañía que habían adquirido la familia de Gardini. Bueno, aquí hay una cantidad de dramas envueltos y hasta el final de la historia, de traiciones y de políticos. Y decía Gardini que él hacía esto para demostrar quién tenía el poder en la mano en la compañía, porque tenía también peleas internas de familia, en fin. Este es el Moro 2, que fue hecho enseguida después del 1. Y el de abajo es el Moro 3. Cuando fueron a San Diego, el Moro 2, había un campeonato mundial de la clase Copa América, que íbamos a correr con el Moro 1 y el Moro 2 para no dar a conocer todo lo que habíamos avanzado en el estudio de las carenas y los materiales con el Moro 3. Habíamos hecho realmente un trabajo importante de ingeniería y de análisis. Acá se produjeron los primeros programas de predicción de velocidad que nos ayudaron. Y realmente el Moro 3 era un barco muy bueno en ese momento. El campeonato se hizo, el Moro 2 rompió el mástil justo antes de la regata y no tuvimos más remedio que correr con el Moro 3. Y ahí el Moro 3 quedó primero y el Moro 1 segundo en el campeonato, que fue un batacazo. Y ahí ya se veía venir lo que iba a pasar después. Sí, ahí la gente, bueno, cambió. En ese momento no había mucho conocimiento de qué es lo que había que hacer en la clase. Y nosotros con Leopoldo y con Kio descubrimos que el camino era hacer el barco más grande posible, más pesado y con más vela, porque era lo que pedía la fórmula. Contrariamente a lo que decía Farr, que quería hacer barcos más livianos, con menos vela. Y toda la gente nos miraba de reojo y pensaba que Farr era mejor y que iba a tener razón. En fin, todo eso significaba un desgaste importante de energías en toda la gestión del diseño de la construcción. Enseguida se hizo otro y seguimos estudiando el tema y llegamos a la conclusión de que lo que había que hacer en esta clase era reducir la banda. Pero ahí se opuso los funcionarios que venían adoptados al equipo de diseño, se opusieron a que yo reduzca la manga porque decía que la estabilidad era lo más importante en estos casos. Y bueno, lamentablemente perdimos de hacer un barco más rápido. Hicimos un Moro 5 que tenía el mínimo del máximo de manga, con mucho flare, para llegar a los 5.50 que pedía la fórmula como máximo, y muy angosto, pero no era lo que nos hubiese gustado construir. Además ya había un cockpit hecho y no se podía cambiar el cockpit, qué sé yo. El Moro 5 tuvo un buen papel, ganamos la Louis Vuitton, después de pelear contra el barco neozelandés hasta el último día. Y llegamos a la Copa América de Estudio. Para entonces a Gardini, un cuñado lo había echado de la compañía y todo el proyecto del Moro, que al principio tenía un capital muy generoso, quedó reducido a un mínimo para sobrevivir. Y ya no llegamos a la Copa América sin velas y sin poder hacer una quilla nueva, teníamos que elegir entre una quilla o un bulbo. Y total que hizo un buen papel, ganó la segunda regata de la Copa América, pero los americanos con el America Cube ganaron la Copa, como es bien sabido. Igual
O sea, es como que en ese momento tomó bastante masividad, ¿no? El tema, o sea, en Venecia la gente se acuerda del Moro. Yo me acuerdo Italia, cuando fuimos a Venecia que la gente se acordaba del Moro cuando te veía. sí, Eh, eso sí, como que se masificó bastante, ¿no? se masificó, se hizo muy popular, todavía la gente se acuerda y me reconoce en Milán, después de 20 y pico de años, casi 30 años. Sí, toda Italia estaba atrás del Moro, personajes Y con Agnelli. de Fue, ahí fue como un proyecto bastante distinto, ¿no? Porque en el Moro creo que vos estabas bastante solo y el proyecto del Prada ya fue más sí, acá en grande, ¿no? Prada, Prada también era un cliente a quien le estaba haciendo un super yacht. Y tenía un amigo muy simpático que tenía un astillero en Porto Santo Stefano, que se ocupaba de seguir el barco, y un día viene y me dice, el problema es que ahora quiere hacer la Copa América. Digo, ¿qué problema? Bueno, este, nos juntamos y me llamó y poco me puso a la cabeza de organizar junto con el skipper de Angelis, organizar el desafío. Eh, con la experiencia anterior, yo me había hecho bastante amigo, siempre fui bastante amigo de Doug Peterson, que era un colega, un competidor muy serio de toda la vida, y vivíamos al lado en San Diego y comentábamos un poco, y en el fondo me daba bastante ánimo a veces diciéndome que el Moro era mucho más rápido que el barco neozelandés. Me acompañó durante la Louis Vuitton. Y cuando empezamos con el proyecto de Prada, lo invité a él a ser parte del equipo, cosa que agarró viaje enseguida. El problema era que él venía con la número 5, había ganado la Copa América anterior y tenía un poco el control del diseño. Pero en fin, trabajamos ahí estaba Mani también en el estudio de Milán, Sí. que se ocupó mucho de representarme. En realidad, Bertelli me ha dicho, déjame a Germán, déjame a Mani, que yo lo voy a hacer bueno. Y bueno, fue un poco lo que acordamos. Y yo en ese momento ya no estaba para mudarme a Italia, así que iba todos los meses a ver las cosas y no estuve tan envuelto entre Peterson y Mani y Nicky Costa, que también estaba en el team, y Claudio Maletto, y Giovanni Belgrano, que hacía la estructura. Estaba todo el terreno bien cubierto. Igual creo que hizo un buen trabajo de dirigir y tomar decisiones. Pero bueno, también ganamos la Louis Y, Vuitton, pero a mí y se me ya fueron un la poco las ganas de Copa América, porque es tanta política y tanta cosa que fuera que no tiene nada que de ver con las eso, regatas y con el de eso deporte. quería hablar un poco ahora, que me falta, bueno, como una foto que me la tenía que pasar mi mamá, pero no me la pasó, de la heroína, y un poco todo lo que fue tu época de transición entre estos barcos de regata que venías diseñando, y cuando y la parte más de barcos de crucero y los super yachts y demás. Y esta pregunta me dijo mi papá que te tengo que hacer, que es, ¿cómo fue para vos esa transición entre barcos de regata a diseñar más estos barcos de cruceros gigantes y demás? Fue muy natural, porque a mí me gusta crucerear, me gusta navegar y me gusta el poner mis experiencias en el diseño de los barcos. Y ya cuando en los últimos años de los Maxis, hice un barco muy grande para Gianni Agnelli, se llamaba Extrabit, era un 120 pies, que en esa época era un barco grande, de crucero,
él quería navegar por 1 hora o 2. También empezamos a trabajar con Wally, que se había especializado en hacer barcos de regata de crucero, quería hacer, con el cual teníamos muchas ideas en común. Si vos mirás la cubierta del Magic Carpet, es la misma que el principio que el Mirage. Tiene una carrocita chica, una cubierta rasa, un barco muy liviano, con comodidades de crucero, que era capaz de correr regatas y era algo más increíble, muy moderno, pero al mismo tiempo cuando lo ponías al lado de un barco clásico era clásico también, porque la limpieza y la simplicidad era típico de los barcos más antiguos, con las cuales también tuve mi romance. Ya vamos a llegar. Heroína, pues yo en unas veces que vine a Buenos Aires, estaba buscando un barco para tener en Europa y creí haber comprado el Juana. Me lo vendía tu tío Hugo Tedín. Me dice, sí, está comprado. Yo en esa época andaba en moto y voy al taller de la moto y me dice, vino un señor acá que compró un barco lustrado de 19 metros, así y asá. Digo, ¿cómo? Si ese barco lo acabo de comprar yo. No, pero dice que lo compró. Bueno, resulta que el dueño era un funcionario de algún banco que había recibido el barco como parte del pago de la quiebra de Pirilo, que era un personaje que nunca conocí, pero tenía La Razón, otros diarios, otras empresas. Y había vendido el barco por poca plata a mucha gente, o había intentado venderlo. Total que yo ya tenía un mástil para el Juana, que me lo había dado Dennis Connor de los 12 metros de la Copa, viejos 12 metros de la Copa América. Entonces lo llamé a Gardini, que había hecho un Moro 2, que era un mini maxi en esa época, un barco de 70 pies, y le había cambiado el mástil. Le digo, ¿no me das el otro mástil que te sobra del Moro? Y dice, sí, tomalo, no hay problema. Entonces ahí lo fui a ver a Sarmiento. Tenía los molinetes también del Moro. Eso los compré, o los cambié por una bicicleta en San Diego. Bueno, dibujé un barco en 10 minutos más o menos. En realidad el barco lo dibujó Manny porque estaba haciendo un stage en el estudio de Milán, salió del colegio de Inglaterra y yo lo puse a dibujar la heroína porque no tenía tiempo para ocuparme de ese barco. Bueno, con Sarmiento no podía ser un barco moderno, entonces, y tenía la idea del Juana, de un barco clásico, y partí de la punta del mástil y dijo, bueno, hace un barco de 20 metros y medio, así, allá, o 22 metros, y salió la heroína. Tenía que tener poco calado porque en esa época pensaba ir a los Rockies a navegar. Y se fue construyendo un poco los tumbos. Manny me preguntaba, papá, pero esto cómo es? Y yo, pensá, hacelo como quieras, pero pensá las cosas y no me molestes con él. Bueno, cambió el interior durante la construcción un par de veces porque no me gustaba lo que había quedado. No era culpa de Manny, pero total que el barco lo conocés bien, salió, fue a Europa y todavía es bastante admirado. Es un poco un Wally, un barco muy simple, limpio de maniobra y fácil de navegar. Este barco grande fue uno de los últimos que he hecho, el Unfurled, que es un barco de 50 metros. Para un cliente es el segundo que le hago, que se terminó de construir en Holanda y tuvo bastante éxito en las regatas. Bueno, tuvo mucho éxito en las regatas de super yachts en el Caribe y en Europa. También hago barcos de motor. Te iba a preguntar, un poco leí en una nota, en verdad este tip me lo tiró Toribio, mi hermano, si está escuchando, una nota de que te hicieron la revista La Nación,
donde vos decís que te gusta mucho el agua y mucho el campo. Entonces, que son dos cosas como que te gustan los espacios abiertos, y en los dos lugares hay espacios abiertos que si probablemente no pudieras estar navegando estarías en el campo. Así ¿Qué es. traes del campo a tus diseños? El campo es una forma de vivir. No se aplica mucho a los diseños, más que me gusta que los barcos sean simples, como es la vida del campo, y que sean fáciles de mantener, y que sean nobles. De eso me viene de la gente de campo y del campo. Y la idea de libertad, bueno, eso está muy ligado a los barcos. Poder subirte y decir, bueno, no tengo límites, si quiero voy a donde se me dé la gana, y puedo vivir de manera simple, un poco espartana, pero bien, y con amigos. Ahí hicieron una pregunta que te la voy a transmitir porque me pareció buena, que cuentes tu experiencia con Gehry, con Frank Gehry. ¿Con quién? Con Frank Gehry. Frank Gehry es un personaje adorable. Me llamaron un día porque quería hacer un barco y no quería cometer errores. Y yo siempre tuve mucha admiración a lo que hace, y me encantó trabajar con él. Fue un proyecto largo porque empezó haciendo maquetas, tenía dibujantes en el estudio haciendo maquetas, y siempre me decía, pero no me dejes hacer errores, no me dejes hacer errores. Pero en fondo lo que quería era algo bastante lógico. Hicimos un barco de madera porque es un material que le gusta, que a mí también me encanta, construido en Maine, en Estados Unidos. Y en el fondo tiene algunos detalles como las ventanas, tiene bastante fantasía en el diseño de algunas piezas, pero es un barco que navega muy bien, que sigue un poco el concepto de heroína, tiene algunas piezas de titanio, que es un material que le encanta a Gehry, esas impresas en titanio que se sacan para navegar a veces. Tenía un pedestal de la rueda de timón muy escultórico, pero la gente le colgaba la bolsa del sándwich de su escultura. Y, Eso es tipo traición. y es una persona muy interesada en todo, interesada en materiales. El estudio de él ocupa una manzana en Estados Unidos, en Santa Mónica. Y hay 400 personas trabajando en toda clase de proyectos. Y él se dedica más que nada a buscar materiales nuevos, combinaciones, de todo tipo. Y hace unos edificios que a veces algunos parecen barcos navegando, con vidrio y bueno, además del museo de Bilbao, que me encanta. De Bilbao, Guggenheim. Bueno, ahora pasamos a este proyecto, que lo vas a reconocer ahí. Quería que hablemos un poco del recluta, con las fotos de Selmira, que me pasó muy, muy amablemente. A mí es un proyecto que me encanta el concepto del proyecto, la idea que, bueno, ahora lo podés contar un poco más vos, pero que era un diseño de tu papá que nunca se había podido hacer porque justo estalló la Segunda Guerra Mundial. El tema que sea un barco de madera hecho en Argentina por un carpintero argentino, con todo lo que eso implica, que ahora podés hablar un poquito más del tema si querés. Y nada, y que se llame Recluta, justamente siendo que el Recluta 3 capaz que también fue un barco bastante importante para vos, y que sea un proyecto que puedas compartir con tus amigos, ¿no? Y sé que a vos te gusta mucho correr regatas de clásicos, que encontraste ahí como una forma de volver a correr regatas de otra manera con tus amigos, que te divierte.
Y bueno, me gustaría si nos puedes contar un poquito más de este proyecto. Sí, Lo puse a mi papá para el autobombo ahí, la foto. el viejo era un tipo fantástico y era un enamorado de los diseños y de los barcos, y íbamos a trabajar al estudio de chicos con Pepe, y nos quedamos después de horas mirando proyectos antiguos que se habían hecho, algunos que no se habían hecho, no se habían construido, y el recluto era uno de los diseños que estaba colgado en la pared del estudio de Diamante, pintado a colores, y siempre decía antes de irnos, qué lástima que no se hizo este barco. Que había sido diseñado para Charlie Badaraco, que era un amigo de él, para reemplazar un recluta anterior que se había perdido durante la regata de Mar del Plata en el año 43, creo. Muy cerca de la costa, habían tocado, ya habían varado, y cuando viraron para salir, uno de los tripulantes se cayó al agua, creo que era Héctor Escurra. Cuando volvieron a buscarlo, el barco se agarró una rompiente y se fue a la costa. Y habían salvado una cantidad de cosas después, lo trataron de sacar, pero no pudieron. Y bueno, hace unos años estaba con la gente, con los carpinteros, con Tito Sisca, con quien he hecho varios proyectos, una cantidad de proyectos, el OINA, después la restauración de un barco a motor que casi me costó la vida, después el restauro del Sony, que había sido otro dibujo del viejo. Es verdad que yo encontré un nicho en los clásicos para poder seguir navegando y corriendo regatas en igualdad de condiciones, en una clase que es de amateur, prácticamente amateur, donde corren amigos y sus familias, sus hijos. Bueno, estábamos en eso hace unos años, en el año, yo ni me acuerdo, en el año 14, y la gente estaba preocupada porque se estaba quedando sin trabajo y no veían bien el futuro. Y yo tenía ganas de hacer un proyecto. Les dije, bueno, si las cosas van bien, vamos a hacer un proyecto. Y bueno, las cosas, en realidad, yo le había dicho que si ganaba Macri la elección íbamos a hacer un proyecto. Y ganó Macri la elección y no tuve más remedio que enfrentarme con la situación. Y como es gente que está acostumbrada, son maestros de Rivera a la antigua, a hacer barcos clásicos, elegí este diseño de papá para hacer una réplica y poder correr en la misma categoría con que estaba corriendo con el Aguacil, corrimos con el Sony y con otros barcos, con el Fjord 3 últimamente. Y aplicamos un poco de tecnología más moderna, traducimos todos los planos originales que hechos a mano, los pasamos a un programa de 3D, NX, Siemens, y eso nos permitió, aunque no parezca, ganar tiempo en la construcción, hacer un trabajo más preciso, prefabricando una cantidad de piezas de metal que si no se hacían de forma puramente artesanal, cortarlas con control numérico, hacer moldes para las varetas. Y bueno, el barco fue botado en diciembre del año pasado, sin terminar, ahora está en cuarentena esperando terminarse. Pensaba ir a Europa este año, a estar saliendo ahora dentro de un mes, que no va a ser posible, todavía no sabemos cuándo va a seguir la terminación del barco, falta un poco del aparejo, los mástiles están hechos, el mástil mesana falta terminar, y bueno, está pintado y estoy deseando navegarlo. Ya lo vamos a ver pronto, me imagino. Sí. Cuando podamos salir todos. Tito, que tiene 83 años y está tan feliz del trabajo, es una máquina de trabajar, no para nunca.
está dedicado 100% a este proyecto. Ahora el pobre está encerrado de hace 2 meses casi, cocinando y lavando la ropa, igual que nosotros. Pero bueno, estamos todos igual. Bueno, Este creo que proyecto, hasta la acá, verdad que no, que no, yo hasta acá tengo preguntas, sí. Decime. este proyecto ha creado una cantidad de energías en mis hijas. A Mía la llevó a pintar parte de los planos de construcción de papá, y Selmira está haciendo un libro de la construcción, de fotos y detalles. Y Sí, crea las fotos buenas, son de Selmira. ¿eh? Las De fotos lo- son de Selmira. Está por ahí, de- no sé si quiere hablar. no sé. Sí, están todos crea buenas sensaciones. Un barco que va a ser bueno. Bueno, yo hasta acá hasta acá hablé yo. Ahora hay un montón de diseños tuyos que, o sea, me los están reclamando por el chat, que yo sé que existen, pero la verdad es que si pasamos por todos, necesito un día entero, y mañana es mi cumpleaños, así que me gustaría terminar antes. Eh, pero bueno, tengo un par de preguntas que me pasaron, y bueno, igual voy a ir abriendo micrófonos y demás. No sé si para acá voy a buscar ayuda, porque como yo las preguntas no las leí porque estaba hablando con vos, voy a necesitar habilitar gente que me ayude a preguntar. Así que... ¿Qué clase de preguntas son? No son íntimas. No, preguntas, no sé, me hacen preguntas como por ejemplo, si el matrero fue tu primer diseño cuando volviste a Estados Unidos. Me la pregunta Ángel Gil, se la agarré porque lo conozco, fue la primera que vi. Sí, fue mi primer trabajo. Sí, fue tu primer diseño cuando volviste a Estados Unidos. Cuando volví de Estados Unidos, fue mi primer trabajo. Hice 2 barcos. Uno era un ketch de 30 metros, 30 metros más o menos, que fue hecho en acero, y el trabajo principal fue el matrero. A quien, como te decía antes, tenía una gran necesidad yo tenía una gran necesidad de trabajar, de ganar plata y mantener una familia, y le dediqué mucho, lo hice con mucho entusiasmo para Estaño, que es un personaje excepcional, una persona excepcional, deportista, navegante, que entendía un poco de todo, muy cuidado con las cuentas. Y bueno, se construyó en San Fernando también con Tito, trabajaba Tito y sus socios. Bueno, ya salimos. Fuimos a correr a Inglaterra, después corrí varias regatas acá, el circuito de Río, y fue un barco muy admirado por sus líneas. Otra pregunta que leí por acá. Perdón, las voy a hacer yo las preguntas para si no vamos a tener capaz un poco de... Hay una que preguntan, si tuvieras que elegir un barco para navegar de tus diseños, o sea, el único que podrías elegir para navegar por el resto de tu vida, para navegar por el Mediterráneo, para navegar por acá, por donde sea, correr regatas, elegí vos cómo querés navegar, ¿cuál sería? Se llama Stealth. Es un barco que fue construido como un day sailor de 90 pies para Gianni Agnelli. Y el brief de Agnelli fue: yo quiero un barco que me dé placer. Y nada más. Se va a llamar Stealth porque es la época de la Guerra del Golfo, y va a ser negro. Y las velas van a ser negras. Eso fue todo lo que me pidió. Se hizo en muy pocos meses. Y no solo es un day sailor, pero
cruzó el Atlántico un par de veces y batió algunos récords, no el del Atlántico porque no tuvo suerte. Y también corrí la regata del sesquicentenario de la Copa América alrededor de la isla de White, en Inglaterra. Es un barco muy simple y un placer para navegar. Me hacen más preguntas, o sea, son muchas, son todas buenas, tengo que elegir. Que cuentes la historia del Sonic, que es muy interesante, me parece a mí que es interesante, es verdad. Sí, sí, el Sonic era un barco que fue de papá en una época, en realidad lo había construido para un señor Alcorta, y el señor Alcorta tenía una cantidad de expertos, de imprescindibles que siempre están dando consejos durante la construcción, y le habían puesto un motor enorme, y en esa época el astillero lo dirigía. Papá se fue a correr las Olimpiadas de Berlín en el año 36 y había quedado a cargo del astillero Ernesto Guevara, el padre del Che, que era socio y primo de papá. Y como le faltaba plata, en vez de hacer una quilla de hierro, de plomo, agarró el mismo plano de la quilla de plomo y la hizo en hierro. Entonces el barco se escoraba mucho y no navegaba bien y tenía un motor muy pesado atrás. Total que casi terminan batiéndose a duelo con Alcorta. Pero al final quedaron en que papá se iba a hacer cargo del barco y lo iba a arreglar y arreglaron y santas paces. Ahí conoció un barco donde conoció mamá y siempre se acordaba de eso. Y lo encontré tirado en Quilmes. Estaba buscando en esa época un barco para restaurar. Había querido comprar el Joan, pero no conseguía. Quedaba muy poco, ¿no? Quedaba mucho menos de lo que yo esperaba, sí. Quedaba muy poco. Estaba la forma intacta, pero bueno. Es un hobby inexplicable esto, no tiene sentido, pero la verdad es que el barco quedó muy bien, corrimos, anduvo muy bien en las regatas, nos divertimos, fuimos a correr a Europa, ahí tuvimos un pequeño incidente, ganamos en Saint-Tropez, en Cannes le pidieron que no entrase con la bandera argentina porque estaba mal vista, cosa que por supuesto entramos con la bandera argentina, pero esta era la época del default, muchos europeos que estaban enojados con los argentinos. Y bueno. Tengo una pregunta de Mechi Flowers que Momo me dice que la tengo que hacer, porque que cuentes la anécdota de papás cuando viajó en el Zeppelin y creían que están haciendo un plan de ataque en la época de la Primera Guerra Mundial, y hay algo de un grumete en el medio que me dice Momo. Sí, papá fue a correr las regatas en Alemania, en las Olimpiadas de Berlín, que corrían en Kiel, en 6 metros, corrían, y se fue en el Zeppelin, que era una forma de viajar bastante exótica en ese momento. Y me contaba que los alemanes iban recorriendo la costa de África sacando fotos, preparándose seguramente para alguna campaña. Y se le ocurrió tenía que dibujar un barquito que se llamaba Chorlo. Fue el inicio del grumete. Y bueno, como hacía siempre, dibujaba durante el viaje en un camarote, y la tripulación creyó que estaba haciendo espionaje. Y lo encerraron, le preguntaron qué estaban haciendo, bueno, fue bastante violento todo, demostró que era un barco que no tenía nada que ver con el Zeppelin, y nada, quedó eso como cuento. Cole Parada pregunta, ¿qué barco de otro diseñador admirás o te hubiese gustado ponerle tu firma? Muchos. Desde chico admiro barcos de otros diseñadores. Papá tenía una gran colección de datos y
cuentos de los Stephens, de Illingworth. Yo un día le pregunté, me dice, estaba dibujando un barquito, no me acuerdo cuál era, y me estaba hablando del diseño y que iba a ser a tal y que le iba a ganar a tal. Y le digo, ¿por qué no le pedís a Stephens o a Illingworth que te lo dibuje? Ya que son tan buenos. Bueno, hoy en día hay muchos diseñadores muy válidos, como Juan Kay. Fari hizo una gran carrera durante mucho tiempo. En fin, son todos buena gente y buenos competidores. Hay una pregunta bastante recurrente, ahí me las están resumiendo por privado, que es cómo aprendiste a diseñar, cómo aprendiste la técnica de diseño sin haber ido a la universidad, sino heredándola un poco y otro poco formándote en Estados Unidos y demás. Es bastante simple. Hoy en día es totalmente diferente, pero bueno, aprendí un poco por lo que me fue enseñando papá, de ingeniería y de diseño, de coeficientes, de qué buscar en esto. Contrariamente a lo que hace un arquitecto, no es solo un problema de estética y de funcionalidad, sino que además tiene que flotar. Tiene que funcionar bien, tiene que navegar bien. Y Stephens, en lo de Stephens completé un poco todo el aprendizaje, vi lo que hacían. Y lo importante para tener éxito en esta profesión, o era importante en esa época, era estar en el leading edge, creando cosas nuevas, no repitiendo lo que ya existía. Y bueno, ahí fue donde tuve más campo de acción. Y Siempre, tengo una pregunta. Sí. Otra. ¿Seguís dibujando a mano alzada? Sí. Todo lo que hago lo hago a mano alzada y después o se pasa a AutoCAD y los planos de líneas de la forma de los cascos los hago yo con la computadora, con un programa de Maxer. Es una forma de controlar todo el diseño. Y a ver, otra pregunta acá recurrente que me hacen es que cuentes un poco sobre tus diseños más chicos que se producen en serie acá. Pandoras, en fin, me están tirando de todo, pero si querés hablar de alguno en particular. Sí, durante una época hicimos muchos diseños de serie acá, en los años 70, después la industria fue cayendo con el país. Y hoy en día me queda el Nativo 38, que seguramente va a ser construido nuevamente. Se vendió las matrices a otro astillero. Y hemos hecho un barquito de 8 metros para ser construido por Sisca, no Sisca y no me suena el nombre ahora, me va a matar, pero no me acuerdo. No importa, pasamos si querés de tema. Está haciendo otro barquito, sí. ¿Tus barcos clásicos, de los barcos clásicos, cuál es tu preferido para navegar? De los que navegaste, que fueron varios. Bueno, indudablemente el Fjord 3 es uno de mis preferidos, un barco que conocí de chico, tenía 5 años cuando se construyó cerca de casa, y fue siempre durante mucho tiempo mi preferido, y otros barcos como el Horizonte, el Alfar, el Aguacil, que nos han dado tantas buenas experiencias, satisfacciones. Bueno, vamos a ver, le voy a meter a Pepe a ver si quiere. Otro barco que tuve, Poli, que era un diseño
de Charles Nicholson de 1907, y lo restauré con Tito Sisca, corrí en Europa, restauramos a su condición original, y hoy día ya lo tuve que abandonar porque no podíamos navegar más sin molinetes y sin ayuda mecánica. Pero lo admiraba de chico, me encantaban las landas y remaban chinchorro alrededor de él cuando estaba en el náutico. Yo voy a hacer la última pregunta y después lo voy a dejar a Pepe, lo tengo a Piedra también, a ver que empiecen a hacer unas preguntas ellos. La última pregunta es para la juventud. ¿Qué opinas de los barcos en foils y de los barcos de la Copa América actual? Es una evolución, indudablemente es un animal diferente. Yo no sabría cómo hacerlo. Hay que ser medio equilibrista para navegarlo. Pero indudablemente es hacia donde va la gente y donde va el mundo. Y la fascinación de la velocidad. La verdad es que me están empezando a gustar. Pensar que podés navegar a 35, 40, 50 nudos no es cómodo, pero es una forma, es un deporte extremo. Es otra cosa, no es lo que estamos acostumbrados nosotros. Pero tiene sus buenos puntos. Bueno, a ver, Pepe, te dejo a ver si te hago una pregunta. ¿A mí? ¿Qué tal? ¿Alguna anécdota para completar? Muy bien. No, más que preguntas, hemos hecho tantas cosas juntos durante tantos años que es muy difícil hacerte en este momento una pregunta específica, ¿no? Pero tantos recuerdos, me preguntan siempre acá de todos los barcos chicos que se hicieron mientras yo estaba con vos en el estudio. Preguntan mucho por los Pandora y ¿por qué dejaste de trabajar en Argentina básicamente y diseñar barcos acá en Argentina? Me acuerdo uno de ellos, por ejemplo, que fue al final, que un barco bárbaro, que fue el Mach 30, que fue un revolucionario para esa época. Sí, Mach 30 fue hecho después de la primera Copa América del Moro, y era bastante avanzado, era muy avanzado en su época, y un gran barco. El Mach 30, uno de los tantos. Pero la verdad es que la industria... Me acuerdo que Patricio Marcos estaba muy celoso y te pidió hacer un Mach 30 de crucero. Hicieron un Mach 30 de crucero, es ahí salió el Pandora 31, que es un barco lindísimo, ¿no? Sí. Ahora estoy orgulloso, era muy avanzado también para su época y es muy válido todavía hoy en día. Y veo que sigue corriendo regatas y que anda muy bien. Sí. El problema de hacer barcos aquí es que han desaparecido los astilleros y no hay incentivos para la industria. Se ha ido, en mi opinión, dejando de existir. Sí, el tema del calado también es un tema. Bueno, Argentina no es solo el Río de la Plata, hay muchas opciones para navegar. La costa no es muy amigable, pero hay otros lugares, Mar del Plata y algunos puertos de la provincia de Buenos Aires, que son muy buenos. Lo sumé a Piedra acá al diálogo para ver si tiene para tirar una anécdota con Germán. Piedra, ¿tenés una anécdota con Germán para contarnos? Sí, anécdotas hay muchas. Hay una que nos tocó muy fuerte, que fue vivida en el Blue Bell, y que la voy a resumir todo lo que pueda, que nos emocionó mucho. Estábamos con el Horizonte en Colonia. En vez de correrse la regata a Sauce,
como el puerto de Sauce estaba en construcción, se corrió a Colonia, sonó el teléfono de Paco, y era Daniel desde el Blue Bell, que dijo escuetamente, tenemos fuego a bordo, nos vamos a hundir, y fueron sus últimas palabras y se cortó la comunicación. Salimos corriendo, nos subimos al Ariel, que en ese momento era nuevita en el club. Creo que en 1 minuto y medio estábamos navegando hacia el Di Tommaso, que era el lugar donde nos habían indicado que había sido el accidente, un incendio. Estuvieron muy bien porque, por un lado, fondearon el barco, con lo cual la proa se liberó un poco del fuego, tiraron las garrafas, hicieron todo bien. Salimos con la Ariel, veíamos un fueguito en el fondo, en el horizonte. Bueno, apareció un helicóptero, alumbraba los restos del barco y, bueno, en un momento hubo una humarada, el helicóptero perdió el rastro que venía haciendo con un buscahuellas del barco, del Blue Bell, y estábamos ahí a 1 milla, media milla, pero no se veía nada. Gracias a Dios, reflector de cada lado del Ariel, y después de sufrir y de ver camalotes y que no eran, y cosas que no eran, apareció un palito, y abrazados del palo estaban parados en la carroza del Blue Bell, Germán, Laura Ocampo, Daniel, Cora y Miguel Santini. Y bueno, la realidad que fue hiper fuerte esa situación, y bueno, nos llenó de alegría haber podido colaborar para que Germán pudiera seguir diseñando. Si no, ¿qué hacíamos? Sí, eso fue una experiencia muy fuerte que me cambió un poco el enfoque de la vida. Yo sabía que yo sé que me voy a salvar, pero no sé cómo acá. El barco se fue quemando, estábamos en la punta de la proa. Era literalmente la punta, no es que le digo punta a la proa, pero... Y yo bueno, en algún momento sabía que se iba a prender fuego el gasoil, que fue cuando vos dijiste, y dijimos, bueno, el barco se va a hundir y vamos a pasar al techo, y ahí estábamos con el palo. Cuando aparecieron ustedes, parecía que hubiese llegado el ángel Salvador, y le debemos la vida a la acción de ustedes, a vos y a Paco, y a todos los del Ariel, que salieron tan rápido. Una suma de cosas, Germán, porque ustedes también hicieron los deberes como correspondía. Creo que fue una cosa muy movilizante. Yo te quería preguntar otra cosa, si Sofi me deja. ¿Quiénes, independientemente de que todos te admiramos como diseñador, yo quisiera que nos cuentes quiénes fueron tus referentes como navegantes? ¿A quiénes mirabas? Independientemente de Germán Padre, bueno, nombranos quiénes tenías y tuviste como referentes. En realidad, a todos con los que navegaba. Un barco es una cosa muy especial, donde todo el mundo tiene que empujar para su lado, para el mismo lado, para adelante, tiene que colaborar, tiene que ser ameno, tiene que ser amigable, agradable, y con todos los, bueno, con vos, con los Tedín, con algunos de los jóvenes, los chicos de hoy en día, con cuales hemos corrido regatas como Mar del Plata, Santi Lange, Mar del Plata no, quiero decir Río de Janeiro, que corrimos con el Dafne, con Nacho y Cristian. Bueno, ellos más que referentes eran acompañantes. Los referentes, sí, he tenido muchos.
he seguido las enseñanzas no podría mencionar a nadie en particular. Es un conjunto de cosas que vas aprendiendo y no marcas muy bien cuál es el origen. Pero básicamente todos los que se han comportado como se deben, que son toda la gente con la cual he navegado. Bien, gracias. Bueno, vamos como 1 hora y media ya, así que vamos a ir cerrando. Puedo elegir 1 o 2 preguntas más porque así ya después cerramos. A ver, déjame ver. Pedra, tirame una más porque me están preparando el cierre con efecto. Así que tira una pregunta más. Yo quería comentar que la regata que decía Germán recién del Dafne a Río fue una cosa fantástica, porque en realidad por su empuje decidimos correr a Río en un barco que realmente no era el barco adecuado. Y estaba Germán con su hijo Manny, Juan Terín con su hijo Nacho, estaba yo con mi hijo Cristian, estaba Tincho, Santi Lang y Javier Méndez. Y fue una experiencia fantástica porque además fue una regata súper especial y batimos el récord que todavía por suerte lo tenemos. Pero eso también fue exclusivamente una idea de Germán. Che, vamos a correr a Río ¿en qué? Y en el Dafne. No, vamos. Y ahí fuimos. Tuvimos mucha suerte. Por eso compramos 60 metros de toalla para poder secarnos. Preparación para lo que iba a ser la regata. A ver, la voy a... Ahí me meto yo, me involucro yo. Yo era pasajero, como dice Germán, porque tenía 16 años. Y yo no podía creer como estos dementes se llevaban a 3 chicos de 16 años, que éramos Nacho, Manny y yo. Por suerte estaba Santi, Javier y los mayores. Pero fue una regata, la verdad que creo que todos recordamos, espectacular con Germán. Al cuarto día no había nada seco más que rollo de toalla y andábamos por el barco con unas toallas de polleras. Yo no sabía a los 16 años si así era como se iba a correr o así se navegaba en los tiempos modernos en barcos grandes, porque fue la primera vez que dormí arriba de un barco en esa regata. Sí. Yo me acuerdo que la primera noche que se volaban las vacas, se soplaba como loco, y vos me preguntaste, papá, ¿de noche siempre así? Encontré le voy a habilitar el micrófono a Selmira, espero que esté preparada y no me mate, no sé si me va a tomar. Acabo de encontrar el libro de bitácora de la regata del Dafne en el campo. Ah, mirá vos. Para que no la... Ahí está. Bueno, para cerrar, como fue una de mis máximas colaboradoras en esta charla, uno fue Cristian y la otra fue, bueno, Agustín Juan obviamente, la otra fue Selmira, que me dio 1 millón de material impresionante, así que le pedí si te podía decir unas palabras para cerrar la charla, así que yo quiero agradecerte, Germán, por tu tiempo, agradecerles a todos, la verdad que fue un récord, o sea, tuvimos 1000 personas, que es lo máximo que nos permitía Zoom, hay mucha gente que se quedó afuera, así que no sé, te vamos a abonar capaz todos los sábados. Pero bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y la dejo a Selmira para tener unas palabras. Bueno. Hola a todos. Hola, Paz. Gracias, Sofía. La verdad no tuve mucho tiempo. Tuve 2 minutos para pensar algo, para hacer un cierre. Vi que hay un montón de preguntas muy interesantes, sobre todo las que tienen que ver con la náutica en Argentina y cómo va a seguir y cuál va a ser el legado. Quería quizás cerrar con una imagen que siempre me queda de escucharte hablar, de navegar y la sensación de libertad, que es la sensación de llegar a un lugar a través del mar y no a través de la tierra. Y la forma que tiene poder estar arriba de un barco, de poder llevarte a todos lugares y conocer otras realidades.
No sé si querés decir algo al respecto de eso, que has navegado mares nuevos y diferentes cada vez y siempre llegando por un puerto. Bueno, siempre estoy convencido que los puertos son las mejores puertas para entrar a todas las ciudades y es un privilegio poder llegar del mar. Y la sensación de haber hecho una travesía larga o corta y de haber superado los elementos y haber logrado llegar a donde quería es siempre una satisfacción y te dan ganas de volver a hacerlo. No se explica por qué, pero por más que te hayas dormido mal y te hayas comido peor y te hayas mojado y te has divertido, has superado un poco las dificultades, lo has hecho en compañía, te has reído, es una satisfacción muy grande, una buena sensación. Bueno, qué bueno. No sé ¿Algo si más para los jóvenes navegantes argentinos? ¿Algún impulso, algún mensaje? ¿Navegantes, bueno, diseñadores o ambos? Sí, las dos cosas. Los diseñadores necesitan hacer seguramente grandes esfuerzos y tener mucha responsabilidad y mucha tenacidad para continuar con el trabajo. A veces son momentos difíciles, hay momentos frustrantes, pero uno llega a crear estos aparatos que son, estos animales que son muy especiales y que tienen su personalidad propia. Y eso te da una gran satisfacción. Además de la parte económica, que puede ser peor o mejor, pero que no cuentan estas cosas. Yo creo que siempre lo digo, que jamás le diría a mis clientes, pero yo haría los trabajos gratis si fuese necesario, por el placer de hacerlos. Y los navegantes, bueno, que sigan si les gusta, no tengo nada que decirles, porque ya lo saben que es un buen deporte, que te llena de satisfacciones y de alegría, es una forma de vivir, es una buena lección para el resto de la vida, donde uno tiene que trabajar en equipo y mantener el espíritu.